Buenos días, nos encontramos con un docente del colegio Mariano Melgar que nos va a poder acompañar en esta entrevista. Buenos días, ¿su nombre? Uciel Torres Enríquez. Comenzando con la entrevista, empezaré con esta pregunta. ¿Cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? Bueno, antes de eso te explico cómo es en el tema acá de la institución educativa. Antes era escuela de primaria de menores, posteriormente ya se cambió a institución educativa. Aquí lleva como un número 11010, Mariano Melgar Valdivieso, del cuarto sector de Urrunaga. Con respecto a tu pregunta, anteriormente las clases no era como lo que hoy día es un currículo por competencias, sino era un currículo por objetivos, donde se buscaba que los estudiantes, más era una práctica metódica, que el estudiante aprenda métodos, llenar pizarra, de tal manera que los cuadernos se daba simplemente conocimientos, pero no era la parte de las capacidades, parte elemental de la formación de todo estudiante. Muy bien. Con la siguiente pregunta, ¿cuál es la principal metodología de enseñanza que se aplicaba? Bueno, anteriormente era por objetivos e indicadores. Los indicadores nos decían que el estudiante debe dominar tal área. Por ejemplo, en primaria se enseñan todas las áreas: matemática, comunicación, ciencia personal, religión, lo que tiene que ver con arte, educación física. Ahorita ya que, por ejemplo, para estos tiempos ya viene lo que son las aulas de innovación pedagógica. Pero los objetivos principales era que el estudiante aprenda contenidos. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaban en el aula? Bueno, era ahí, en este tiempo, hablando ya en la educación moderna, no tradicional, sino un currículo por competencias, donde estamos, que el estudiante construye su aprendizaje hacia atrás. Se tenía bastante, como dicen, el método por el tema de la disciplina, el castigo por el error. De repente que el estudiante no ingresaba a clase o se lo paraba al lado de la pizarra, o quizás se le quitaba la hora de recreo. O sea, eran cositas de que a veces un poquito el profesor tenía que poner disciplina, pero tenía que acordarlo con el padre de familia. ¿Cómo se manejaban los problemas de disciplina o el comportamiento? Bueno, anteriormente era nosotros, por ejemplo, si el estudiante era demasiado reacio, tenía un comportamiento de repente que no se podía controlar, se conversaba con el padre de familia 2, 3 días en casa hasta que vuelva a tener ese comportamiento deseado. Y no está por ahí de más decir que del año 90 hacia atrás y algunos añitos más, el castigo físico influenciaba bastante en el tema de comportamiento del estudiante. ¿De qué forma se evaluaba el aprendizaje de los estudiantes? Todo era de conocimientos. Tú le dabas los contenidos en la pizarra, el estudiante llenaba los cuadernos, el estudiante tenía que responder tal cual las preguntas que uno le daba. Y eran las preguntas donde no se evaluaba que el estudiante aprenda actitudinalmente, sino tal cual copia y pega, como por decir así, de la pizarra al cuaderno y del cuaderno al examen. ¿Existía participación activa del estudiante en clase? ¿Podría describir ejemplos? No. El profesor era el centro de la atención. Él es el que él decía, esto se hace, y el estudiante obedecía. Esa era la parte principal. No era el estudiante el centro de la atención, sino el docente. ¿Cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? Inicio, desarrollo y cierre. Por ejemplo, nosotros, digamos, una mañana teníamos el área de matemática y quizás el área de comunicación. Pero esto no podemos, nosotros, a veces, como dicen la educación tradicional, era de que el estudiante aprenda más matemática, más comunicación y dejábamos de lado otras áreas. Nos abocábamos tanto a eso. Pero con la contraposición a este tiempo, debería ser una área fuerte de mayor incidencia, que es matemática, con otra de personal. Dosificar ese tiempo, lo que nos permitía, en ese tiempo nos permitía o nos permite saber que el estudiante puede desarrollar esos conocimientos, pero anteriormente no. Se tenía el tema de matemática y metíamos también un área fuerte de comunicación. Y lo importante es que el estudiante escriba, lo aprenda. ¿Qué rol tenía la autoridad del docente en esa época? Era prácticamente fundamental.
El docente es lo que hacía y el estudiante obedecía. Y de buena manera el padre también correspondía a eso. ¿Cambiaría algo de la forma como se enseñaba o se gestionaba en el aula esos años? No, simplemente el estudiante era la persona que asumía el rol de estudiante sin participación, y si alguna vez lo hacía, el docente no premiaba esa situación, sino más bien esos estudiantes se dirigían por lo que el docente era. Si el docente decía que esto es así, este conocimiento, los estudiantes solamente obedecían. Siguiendo con las preguntas, ¿qué estrategias se utilizaba para enseñar en el aula? Como por ejemplo, las fichas eran muy pocas, como en ese tiempo. Se tenía, por ejemplo, un libro, y ese libro nosotros escribíamos en la pizarra, le tomábamos atención a los contenidos y el estudiante transcribía. O si no, simplemente para el área de matemática dejábamos una retafila de ejercicios en la pizarra y el estudiante desarrollaba. Prácticamente el aprendizaje era mecánico. ¿Aplicaba solo exposición oral o también actividades prácticas? Y justo eso era la combinación de ambos. Cuando queríamos saber si el estudiante, su conocimiento se iba en avance, hacíamos las preguntas. Y cada vez que el estudiante, uno se le preguntaba y no respondía, ahí, bueno, saltándonos del año 85 hacia atrás o quizás 90 hacia atrás, era el tema de la palmeta. Era el tema algo recurrente en las aulas. Pero eso es una práctica antigua, y para que el estudiante por lo menos conozca y por lo menos sepa, ¿no?, sobre el tema del aprendizaje, pero eso ya quedó desterrado con la educación moderna. ¿Usaba dinámicas grupales, juegos, experimentos, dramatizaciones? En el caso, por ejemplo, de los juegos, la participación del estudiante, a veces como el profesor era el centro, él traía los materiales o los materiales existentes, de repente no eran adecuados y simplemente lo que había en los libros, por ejemplo, te hablo de Escuela Nueva, te hablo de enciclopedias, donde en esa oportunidad el material era poco. No es como ahora que tenemos materiales abundantes, incluso si tú quieres, hay un televisor en el aula, prendes, colocas el video sobre el tema y el estudiante aprende, incluso le muestras las imágenes, de tal manera que el aprendizaje sea más dinámico, más fluido. Pero con todas esas carencias que había en ese tiempo, trataba el docente de hacer todo, pero había poco integración del estudiante. ¿Qué materiales didácticos tenía disponibles? Bueno, en ese tiempo, te hablo de las regletas. Otra de ellas era las cuentas, el ábaco. Otra de ellas era los tableros de valor posicional, que eso no ha cambiado y sigue siendo lo mismo. Para el área de comunicación, bueno, se utilizaban los abecedarios, se utilizaban las fichas móviles. O sea, había materiales, sí. Por ejemplo, te hablo también de los mapas mundi, te hablo también de los atlas, eran unos mapas grandes que el ministerio en ese tiempo daba. Pero ahora, en ese tiempo, todo ya eso prácticamente en algunos se utilizará, pero ya son materiales, como dicen, cada cierta temporada, eso ya quedan obsoletos ya. ¿Eran suficientes los libros o usaba otros recursos? Con respecto a la preparación del docente, siempre había capacitaciones, pero muy poco por el producto al tiempo, porque cuando se revisaba cuadernos, todo ese tiempo de la revisión de cuadernos, nosotros lo debíamos dedicar a otras actividades. Por ejemplo, cuando tomaba educación física, no es como ahora que el profesor, tenemos un profesor de educación física y si en sus 3 horas de trabajo, ese tiempo que nosotros deberíamos estar ahí y la utilizamos de repente para revisar cuadernos o quizás alguna entrevista con el padre de familia, alguna reunión. Pero en ese tiempo nosotros enseñábamos todo y el tiempo era prácticamente cronometrado, por decirlo así. ¿Usaba materiales del entorno o reciclados? Mayormente reciclados. ¿Cómo adaptaba su enseñanza a las diferencias entre estudiantes? Bueno, si hablamos de ritmos, en ese tiempo, ritmos de estilo de aprendizaje, los estudiantes, había variedad. Había los niños que eran los capazotes, los buenos, a ellos siempre los sentabas adelante. Y no es como ahora que las dinámicas grupales, que hay líderes de grupo que tú los integras en cada grupo y ellos funcionan y hacen funcionar al resto. Anteriormente tú lo colocabas adelante, los que más sabes, y a los que no los ibas poniendo detrás. ¿Tenía en cuenta si aprendían más escuchando, viendo o haciendo? Bueno, lo que nosotros en ese tiempo, te hablo,
Nos centrábamos mientras veíamos que el estudiante escribía, mientras más se llenaba un cuaderno, esa era nuestra satisfacción. Pero era la vieja escuela, que pensábamos que mientras más se llena el cuaderno, el estudiante aprende más. Pero eso nos ha dado la razón que no era así. ¿Incorporaba elementos del contexto cultural o local de sus clases? Bueno, claro, para el tema de aniversario de las escuelas, nosotros siempre pedíamos que los estudiantes graficaran a su escuela, cómo era antes, cómo sería y cómo sería hacia el futuro. Porque lo que nosotros deseamos es de que cada estudiante mejore su aprendizaje. Pero al mejorarlo, significa que el estudiante tiene que exponer un determinado tema, poner énfasis y darnos, como por decirlo así, detalles de un determinado tema o exposición. ¿Daba ejemplos vinculados al entorno del estudiante? Utilizábamos el tema de la familia, que eran temas que no se podían tocar, o sea, vinculados a la familia. El tema, por ejemplo, para el tema de los héroes, sacábamos las imágenes grandes y sobre ellos colocábamos lo que son los valores. En ese caso, si eran héroes de la independencia, valores patrióticos. Y si era alguien del entorno, por ejemplo, José Leonardo Ortiz, ¿no?, que es el nombre de nuestro distrito, describíamos quién era esa persona. ¿Valoraba las lenguas originarias, costumbres o saberes locales? Bueno, siempre cuando había las actuaciones se presentaban diferentes tipos de números. Los que se adaptaban o los que querían participar sobre tal cual, se les daba siempre la oportunidad, porque sabemos que acá donde funciona la institución educativa, estamos hablando del cuarto sector de Urrunaga, la mayoría son foráneos de la sierra y traen siempre sus costumbres y se trabajaba con ellos. ¿Cómo preparaba y estructuraba una sesión de clases? Bueno, con respecto a las actividades, nosotros buscábamos el material, veíamos en cada proceso de aprendizaje, en el inicio, nosotros, el tema, lo recurrente era el tema de la oración, tomar la lista, y eso lo hacíamos nosotros, ¿no? Casi poco involucrarnos al estudiante. Y luego, después de eso, nosotros poníamos en la pizarra lo tradicional, escribir en la pizarra, desarrollar los temas con ellos. No había el tema de fichaje, sino los ejercicios se trabajaban en la pizarra o en algunas. En ese tiempo era el papel bulky. Recortábamos y le dábamos un pedazo de papel para que los estudiantes escriban. ¿Usaba fichas, planificaciones, escritas, materiales previos? Todo era a mano. Todas las planificaciones eran a mano, de tal manera que nosotros entregábamos, cuando a veces se supervisaba en ese tiempo, pues, la unidad de servicio educativo, era la UCE, luego ya con ese tiempo ya aparecieron las DRE, ya las UGELES, que es otro tipo de supervisión, incluso como el colegio está focalizado, vienen en una forma constante, y cuando ese material nosotros alcanzábamos a la dirección para que en este caso el director vea cómo está el tema del aprendizaje con respecto a los estudiantes y con lo que corresponde a nuestro trabajo administrativo, que era la programación, tanto sesiones como unidades o cualquier otra actividad que se desarrollaba. ¿Hubo alguna innovación metodológica significativa durante su tiempo? Bueno, algunos colegios foráneos de acá desarrollaron la infoescuela. Ya te estoy hablando del año, entrando ya para el año 2000, ya aparecieron las computadoras, unas computadoras anchas, ¿no? Y poco a poco se iba mejorando el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Ya al mercado ya venían lo que son los dibujos armables, nueva aparición de colores, formas. El docente ya iba cambiando, porque de un determinado tiempo a otro, el Ministerio de Educación lo que tenía es copiar modelos por años y aplicarlos, sin importar si daba o no daba resultados. ¿Cómo eran las condiciones físicas del aula donde usted enseñaba? Bueno, este colegio ahora, como se ve, es totalmente cambiado. Era acá de primer piso todo. Eran ya algunas fachadas eran de ladrillo, otras eran de adobe y tenía calamina. Las mesas eran amplias, donde los estudiantes se sentaban de 4, 6 mesas, bancas, y la parte de la pizarra era de tiza. Ahora el piso prácticamente de cemento,
Y teníamos cada fin de semana, cuando ya quedaba la muy sucia, ¿no? Después de barrerla, todas esas cositas, ya nos reuníamos con el padre de familia para hacer limpieza. Era el baldeo. Prácticamente el colegio daba las condiciones de acuerdo al tiempo. Me acuerdo también, no sé si caberá mencionar ahí, aquí daban el vaso de leche, daban comida, tanto al estudiante, a los padres de familia se turnaban para preparar tanto la leche como algún tipo de comida. O sea, había esas condiciones acá para que el estudiante avance, para que pueda seguir sus estudios. ¿Y tenían lo suficiente espacio, ventilación, iluminación? Bueno, como era primer piso, no había un techo solero, simplemente era un patio amplio, donde ahí los estudiantes jugaban, todos en un solo espacio. El colegio es pequeño, no alberga muchos estudiantes, pero hasta el momento, por lo menos, podemos decir que las condiciones estaban dadas. ¿La escuela contaba con servicios básicos como el agua, luz y baños en un buen estado? Bueno, siempre el deterioro de los servicios higiénicos lo tenemos desde antes. Uno, producto que los estudiantes, posiblemente por el tema de manipulación o de uso o de jugar ahí, deterioran. Pero sí, tenía los servicios, agua, luz. ¿Cómo afectaba eso el desarrollo de clases? Cuando una institución educativa tiene lo necesario, su kiosco, sus áreas verdes, su espacio para jugar, sus servicios higiénicos, el aprendizaje se da. Pero cuando un colegio no tiene los servicios básicos, es imposible desarrollar, porque es casi contrario, ¿no? El colegio, el que está al secundario, el que está al frente, yo soy ahí de la segunda promoción, ahí los estudiantes, si querían ir al baño, tenían que ir a sus casas, porque ahí no solamente se formaron 2 aulas y no había ni cerco perimétrico, no había ni servicios, pero así se empezó. ¿Había espacios para actividades recreativas, laboratorios, bibliotecas u otros ambientes? Biblioteca totalmente reducida, poco material, pocos libros, espacio para el laboratorio no había. ¿La infraestructura era adecuada para todos los estudiantes, ya sean niños con discapacidad, por ejemplo? Bueno, en ese tiempo, como te digo, a mi formación aquí, porque yo he estudiado en este colegio, te hablo del año 80 en adelante, 81, 85 la promoción, yo tengo una discapacidad y normal. Por lo menos si yo me formaba acá y he estudiado acá, no he tenido problemas. ¿Se hicieron mejoras, recomendaciones o construcciones nuevas durante su periodo? Bueno, en ese tiempo, ya cuando para el gobierno de Fujimori se logró cambiar todo a material noble. Se logró algunas ciertas mejoras y eso fue importante porque permitió tener más estudiantes, prácticamente el crecimiento vegetativo fue mejor, nuevos docentes llegaron y eso, la experiencia de muchos docentes que han llegado a nuestra institución educativa siempre ha sido sumar. Posteriormente los cambios se han dado, la construcción es, en el tiempo te hablo del gobierno de Fujimori, bueno, se logró cambiar toda la infraestructura y trajo mejoras. Y cuando un colegio ofrece las condiciones, los estudiantes prácticamente avanzan. ¿Con qué materiales o recursos contaba usted para enseñar? Bueno, siempre había donación por parte del ministerio. Como te había mencionado, los materiales ya que estaban en boga en ese tiempo, que las capacitaciones que había, todo eso, de una u otra manera, la estrategia o la expertise de cada profesor de querer ampliar sus horizontes, no solamente a lo que había en los libros, sino también había nuevas formas. Por ejemplo, involucrar el cartón, de repente las botellas. O sea, todas esas cositas influyen en la creación de nuevas formas para incentivar la creatividad del estudiante. Y eso también apunta a la colaboración del padre de familia. ¿Qué tipo de equipamiento había en el aula? Pizarra, mesas, proyector, etcétera. ¿Quién proveía esos materiales? ¿El Estado, los padres de familias o usted mismo? Bueno, en ese tiempo proyector nada de eso. Ni televisor ni proyector en el aula donde uno enseñaba. Lo que pasa es que si cualquier material se coordinaba en las reuniones con los padres de familia, si había que comprar algo, un material que sería para todos, por ejemplo, un rotafolio donde ahí colocaron los trabajos de los estudiantes,
Eso con acuerdo a los padres de familia. ¿Se usaban tecnologías como radios, televisores, grabadoras o computadoras? ¿Para qué tipo de actividades o áreas? Por ejemplo, en esto de los televisores era simplemente una donación, pero fue para los colegios secundarios, que eso ya fue a partir del 2008, 2010 en adelante. Pero hacia atrás era casi imposible tener un tipo de aparato. Salvo que el profesor, en ese tiempo pues aparecieron los Walkman. Los Walkman era que tú escuchabas unos radios pequeños que escuchabas con audífono y colocabas un cassette, donde no había, como dicen, la señal como ahora tenemos todo, pues hasta de un celular sacas de todo ahí. ¿Cómo se aprovechaban los materiales disponibles para el aprendizaje? Por ejemplo, si el material nosotros lo mostrábamos en la pizarra, cada estudiante tenía que visualizarlo, cada estudiante tenía que proyectarlo o hacerlo en su cuaderno. Casi muy poco se recurría al tema del fichaje. O sea, mayormente que el estudiante dibuje, que el estudiante haga, porque ahí va cambiando la idea de que el estudiante tiene que saber hacer. Y eso ya se fue incorporando después, ya con el diseño curricular de educación básica que aparece en ese tiempo, a partir del 2010, 2008, 2010 por ahí. Y a partir del 2016 ya en adelante aparece el currículo nacional, pues un currículo ya por competencias. El anterior era por objetivos. ¿Recuerda algún cambio importante en el equipamiento educativo durante esos años? Bueno, cuando hablamos de equipamiento, ya cuando a partir del 2000 en adelante, ya se comenzó a trabajar en algunas escuelas, bueno, producto ya también a la gestión de los padres de familia, para que ingresen las computadoras. Cuando el estudiante incorpora la tecnología, es mucho más mejor para poder avanzar. Del 2000 en adelante, estamos hablando de 2008, 2010, ya aparecieron las cabinas de internet, los estudiantes podían investigar tareas, los estudiantes podían bajar una información, imprimirla. O sea, cuando apareció la tecnología, el desarrollo fue mucho mejor de los estudiantes relacionados a su aprendizaje. ¿Dónde y cómo se recibió usted su formación docente? ¿En qué institución? ¿Cuántos años duró? Bueno, en el año 2000-2004 soy de la promoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estudié lo que es el nivel primaria. Salí graduado como profesor de educación primaria. ¿Recibió alguna capacitación complementaria luego de ingresar? Sí, bueno, posteriormente ya estudié lo que es el bachiller. Posteriormente ya estoy ahorita llevando el tema, por ejemplo, de la maestría y tengo una segunda especialidad. Aparte de ello que estudié lo que es técnico en computación, que eso me permite también lograr que los estudiantes en este tiempo mejoren sus aprendizajes. Y parte de ese proceso es involucrar al padre de familia, que es fundamental. ¿Qué le motivó a ser docente en esa época? Bueno, mira, cuando el docente no se hace, el docente trae consigo esa vocación. Si a ti te gusta enseñar, si tú crees que tienes paciencia, que si tú tienes esos ingredientes como el arte de saber que otros también lo sepan, que tú solamente no te quedes con lo que has logrado aprender y que otro también lo haga igual o te mejore, son partes importantes de todo maestro, de toda persona que se dedica en este caso, que es una pasión, es una vocación, lo que tiene que ser maestro. ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza y su relación con los estudiantes? Dinámica. Una clase dinámica, participativa, donde el estudiante hoy sí es el centro de la atención, el tema de preguntas. Si un estudiante no entendió, grupo clase hacemos una retroalimentación grupal. Si un estudiante por algún motivo de repente tiene dificultades, hacemos una retroalimentación individual. O sea, los procesos de enseñanza de ese tiempo, del 2000 hacia atrás, hacia nuestros tiempos, del 2000 en adelante, ha dado un vuelco tremendo, pero tiene que ser fundamental la preparación del maestro. Si el maestro no invierte en su preparación, es imposible que pueda desarrollar mejoras desde su ámbito profesional, desde su contexto aula. ¿Tenía vínculos con la comunidad educativa, padres, autoridades locales? Sí, son fundamentales. Y parte de eso es el trabajo administrativo del docente. No solamente el trabajo es con los estudiantes, sino también su enseñanza debe proyectarse a la comunidad.
¿Por qué decimos la comunidad? Porque como aliados estratégicos tenemos a la policía, tenemos en este caso a las municipalidades, tenemos el cuerpo de salud, el cuerpo de bomberos, tenemos también a nuestros amigos de la Policía Nacional. Todos ellos en un conjunto, cuando queríamos hacer capacitaciones para los brigadieres, solicitábamos en este caso lo que son policías escolares, un policía, a lo que son de brigadas de gestión de riesgos, un bombero, un puesto de salud. O sea, todas esas cosas influyen de una u otra manera. Por eso el docente, su trabajo no solamente es en aula, del aula proyectando hacia la comunidad y también involucrar a padres de familia en todas las actividades. ¿Recuerdas si había diferencias entre docentes más antiguos y los nuevos? Ese es el punto. A veces hay un cierto temor al cambio. Y ese cierto temor al cambio involucra de que tú lo que antes enseñabas de esa manera, tienes que cambiar a la nueva forma. Pero si es de provecho para los estudiantes, es de provecho como beneficio profesional para uno, sería encantado. Pero puedo decir que hay algunos docentes que ya prácticamente están pocos años para jubilarse y algunos son reacios al cambio. Pero bueno, en fin, la enseñanza que quede en uno no se la debe llevar uno. La debe enseñar, no debe guardársela, sino transmitirle esos conocimientos a otros estudiantes. ¿En qué aspecto sentía que debía mejorar o formarse más? La parte de la metodología, la didáctica, que es importantísimo para poder tener mecanismos de enseñanza, que el estudiante llegue a lo que tú quieres llegar, que el estudiante sea competente, que el estudiante sea creativo, sea dinámico. Pero para eso uno tiene que prepararse, si no, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo describiría usted a los estudiantes de esa época? Bueno, tranquilos porque la llamada de atención del profesor era firme, era unilateral. Y para este tiempo las cosas cambian con los negociados, cambian con las normas de convivencia, cambian con los acuerdos de cada grupo. O sea, se establece que en cada grupo de enseñanza hay un coordinador, hay un estudiante que es responsable de su equipo. Lo que era caso contrario al anterior, volviendo hacia atrás, el docente era el que hacía. ¿Qué actitudes predominaban? ¿Interés, respeto, indiferencia o el temor? Yo creo que en parte era el temor, porque de repente el docente infringía un castigo que de repente podría ser, no lo he hecho yo, pero podría ser hace años hacia atrás, de que puede ser un castigo físico, ¿no? De que eso, en lugar de al docente tenerle estima, posiblemente se le temía, ¿no? Porque de repente era drástico o le gustaba por ahí de repente jalar orejas o quizás tirar palmeta, ¿no? ¿Cómo era su nivel de participación en clase? Dentro del estudio siempre para mí ha sido dinámico, un aprendizaje dinámico, alturado, investigativo, porque un docente que se duerme en sus laureles prácticamente vegeta, le pierde interés a su vocación de servicio, que es esto, el ser maestro, porque cada estudiante te trae consigo preguntas y tú eres responsable de sacarles de esa duda, pero siempre con un criterio científico, siempre teniendo una base para que tú puedas responder. ¿Cuáles eran las principales dificultades que enfrentaban para estudiar? Una de ellas era el dinero, porque teníamos que movilizarnos de un lugar a otro para realizar un tipo de investigación. Me acuerdo que en un tiempo de la preparación tuve que hacerlo en un solo día, recorrer varios distritos, algunos de Lambayeque, algunos de Chiclayo, algunos de Ferreñafe. Y prácticamente terminé como a las 10 de la noche para reunir un informe sobre cómo era la movilización de las personas. En algunos casos era por el ferrocarril, algunos que todavía continúan en Eten, que hay algunas de ahí, unas tranvías acá también en Pomalca, que también hay una que la tenían hace tiempo. En cambio, por la parte del campo, siempre en carretas atadas a un burrito y esas. O sea, parte de esas investigaciones era que en el grupo colaborábamos todos, pero no podían ir todos sobre el tema monetario, sino uno. Y el que iba, en ese caso, fui yo, pues, ¿no? Porque poseía una cámara y eso me permitió ya sacar todos los elementos prácticos, ¿no? ¿Qué expectativas tenían sobre su futuro educativo o laboral? Ser el mejor, y uno de ellos en esa mejoría era alcanzar el nombramiento como docente. ¿Había estudiantes destacados? ¿Qué los caracterizaba? Bueno, sí había.
Entonces, esos estudiantes de una u otra manera influían siendo un ejemplo. Quizás por la situación económica, quizás por la situación de familia, tantas cosas que ocurrían en un aula de clase donde todos se preparaban para ser profesionales. Ese dinamismo, ese ejemplo, ese espíritu siempre de querer luchar, de querer avanzar, todo eso involucró, influyó para que todos seamos mirando hacia arriba a lograr el éxito. ¿Qué asignaturas eran las más importantes durante el periodo que enseñó? Bueno, en ese tiempo nosotros íbamos matemática, centrarnos en matemática y centrarnos en comunicación. También resaltaba por ahí lo que era historia, geografía, que en ese tiempo también enseñábamos. Pero ya todo esto, como ustedes saben, con la educación, esto ya en el área de personal social ha englobado todas estas cosas. ¿Recuerda si hubo algún cambio en el plan de estudios durante esos años? Sí, ha mejorado, hubo mejoras. Hubo mejoras porque ya se enseñaba de una manera diferente y esos cambios era gracias a las capacitaciones que venían, en este caso lo de Plan K, que en ese tiempo también desarrolló lo que tiene que ver con la programación en sí, la enseñanza, estrategias metodológicas para el área de matemática, para el área de comunicación. O sea, hubo cambios y mejoras que los que tomaron en cuenta eso mejoraron sustantivamente. Hoy puedo decir que esos niños que en un tiempo estudiaron en el pasado son profesionales. Muchos son policías, muchos pertenecen a las diferentes Fuerzas Armadas, otros son profesionales, son ingenieros. O sea, puedo decir que mientras la labor del docente sea la mejor, los estudiantes desarrollan. ¿Qué valores buscaba transmitir a través de la enseñanza? El valor al esfuerzo y el valor al trabajo. Que nunca hay que rendirse, que hay que seguir adelante, cueste lo que cueste, porque al final el sabor al éxito es lo que se goza. ¿Se aplicaban enfoques educativos específicos, ya sea religioso, productivo o intercultural? Bueno, aquí se respetaba la idea religiosa, porque cada uno es dueño, ¿no?, de la creencia. Con respecto al tema inclusivo, los estudiantes que podían, de repente no podían hacer física, nosotros de una u otra manera, como el profesor era el que tenía su grupo de estudio, ya hijo, hace lo que puedes. En el caso de un estudiante que tenga discapacidad, había estudiantes, me acuerdo en ese tiempo, que tenían problemas de visión, los sentábamos más adelante. Había estudiantes que de repente tenían problemas en el cambio de la pronunciación de la palabra, de repente la R la pronuncian como L. Evitar que los demás estudiantes se burlen de esos estudiantes, sino aplicar normas de convivencia, pero con los padres de familia que avancen los tratamientos para mejora. O sea, hubo integralidad, pero eso todo depende del maestro que ponga en ejercicio lo que es las normas de convivencia. ¿Cómo se distribuiría el tiempo semanal entre las distintas materias? Como por ejemplo, nosotros enseñamos 6 horas pedagógicas por día, 30 a la semana. Para ese tiempo, del 2000 en adelante, ya se dosificaron las horas para matemática, 6 para matemática, que transcurrido en la semana. También para el área de mayor incidencia, que es matemática y comunicación, personal también tiene sus 5 competencias y esas también es importante ahorita, igual el área de ciencia y tecnología, que nosotros debemos darle y le damos de acuerdo a la planificación. El área de arte incluso, que tiene sus 3 horas, el área de religión, el área de tutoría. O sea, de tal manera que programamos el tiempo, más horas a comunicación, más horas a matemática, las más horas también al tema de ciencia, al tema de personal, también para el área de arte, el área de educación física, en ese tiempo ya son 3 horas. O sea, tenemos esas horas de libre disponibilidad que las usamos en ese tiempo para hacer el refuerzo a esos estudiantes que de repente tienen dificultades de aprendizaje. De tal manera que en este tiempo yo puedo decir que hemos dosificado el tiempo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Se brindaba atención a temas como ciudadanía, derechos, diversidad o género? Claro, mira, en ese tiempo nosotros el tema de derechos era fundamental, que los estudiantes aprendan a convivir en paz. Y una de esas formas era el respeto mutuo. O sea, a veces en el juego había que se llevaban al traslado al aula, sí, tú me empujaste, de repente me echaste el pie. Entonces esas cositas las tratábamos de corregir para que en otro momento no se hagan. Pero ahí también interviene el factor, la crianza de los niños conforme vienen de casa. Y uno se va dando cuenta, aconsejas, le das ciertas normas que los estudiantes deben cumplirlas.
el evitar ponerse apodos, ¿no? Todas esas cositas involucra. Había estudiantes que son de otras religiones, profesor, yo no puedo rezar, se les respeta. De repente otro estudiante me dice, profesor, yo sí puedo convertir en una oración, hazlo. O sea, involucrábamos el aspecto de que el estudiante se sienta bien en un contexto aula, que su bienestar emocional sea lo más tranquilo. Porque cuando hay un ambiente asequible, un ambiente donde prácticamente el estudiante se siente involucrado con su clase, con su maestro, solito aprende. ¿Recuerda alguna reforma educativa importante durante esos años? Como te dije, a partir de anteriormente nosotros teníamos el diseño curricular. Habíamos aprendido todos los procesos del tema de la clase, el tema de la programación, el desarrollo de una sesión. En el aspecto formativo, nosotros aprendíamos en un curso lo que era diseño currículo y gestión, tecnología y gestión, donde ahí veíamos todo el tema de las programaciones, los procesos que hay en cada una de una clase, de un módulo de aprendizaje, de un proyecto y de una unidad de aprendizaje. Y todo esto en la planificación anual. O sea, esas cositas han mejorado bastante con la aparición ya a partir de 14 o 16 creo que es del currículo nacional, donde ya cambió todo. Y para que el maestro pueda lograr esos cambios en mejora de los estudiantes, para que sea más dinámico, para que el estudiante construya su aprendizaje, para que el estudiante se involucre más, y también al padre de familia, hubo notables y sustantivos cambios, pero todo depende del docente. ¿Se implementaron programas especiales? Claro, uno de ellos, el plan de capacitaciones, apareció Peroeduca, ahora ofrece cursos innovadores, apareció también el CIFOS, que también son cursos que se dan, que lo llevas tú por internet, y prácticamente es ahí donde tú te mantienes a la par con los diferentes profesionales que se conectan a nivel nacional, y estas capacitaciones son gratuitas. Y por eso se invoca que los demás docentes se involucren en todas estas temáticas. Desarrollas profesionalmente, creces tú y crecen tus estudiantes, nuevas formas, nuevas metodologías de trabajo. ¿Existía autonomía de la escuela para adaptarse a su contexto o tenía dirigido desde el ministerio? Bueno, el ministerio da las pautas sobre todos los procesos educativos. En el contexto aula, cada docente siempre hace uso de su autonomía. El docente es el que equipara, el que evalúa, el que contrasta de acuerdo a la realidad del estudiante, de acuerdo a la situación económica, cultural, religiosa. Todo eso lo vemos nosotros. Y si vemos que un modelo de aprendizaje, algo que es bueno y trae mejoras, encantado, nosotros estamos ahí para poder avanzar. ¿Recibió capacitaciones u orientaciones en relación a nuevas políticas educativas? Sí. Como te decía, los cursos de Peroeduca, desde el tema de la pandemia, fue fuerte. Ahí el aprendizaje de uno. En lo último, como el tema, por ejemplo, de los que hay ahorita, las capacitadoras, incluso el mismo ministerio, ahora a través de las UGELES, brinda capacitaciones virtuales fuera del horario de clases. O sea, eso es importante porque mantiene de una u otra manera la perspectiva de que el docente mejore y se desarrolle profesionalmente. ¿Hubo alguna política o directiva con la que usted no estuviera de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, actualmente hay una ley, la 32242, donde vulnera el derecho de todo directivo, docente, auxiliar de educación, personal de servicio, administrativo. Esta ley vulnera prácticamente el derecho, o sea, cualquier persona te puede acusar y prácticamente a ti te sacan de una escuela, sin haber resuelto en primera instancia los órganos de control de justicia. Y eso prácticamente es una ley lesiva, burladora. Si es que un maestro es culpable, bajo todas las investigaciones, que se le abra el proceso, que se le saque del magisterio. Pero si no lo es, ¿por qué no nos dan un derecho a la defensa? ¿Se impulsaron políticas específicas sobre género, inclusión o interculturalidad? Como por ejemplo lo que es interculturalidad, en los libros del ministerio ha venido mucha información sobre eso. Incluso con el tema diversidad, de igual manera. Hay estudiantes, como dicen, el aula no es homogénea, que no solamente son de acá, sino vienen de otros lugares. Y a todos se les acepta por igual. Por eso, como te digo, el profesor debe ser el centro de todo esto para que esa aula se mantenga integral.
sin importar las dificultades o las diferencias que haya, ya sea por religión, ya sea por el tema de color, raza. O sea, evitamos que esas cositas no fluyan en el aula. Para eso hacemos reuniones constantes con el padre de familia. Parte de eso era cuando hacíamos esas reuniones con los padres de familia, involucrábamos a ellos, trabajábamos con ellos, eran los encuentros familiares, donde ahí prácticamente trabajando con el padre de familia y con los estudiantes. Y eso fortalecía pues que el padre de familia se viera involucrado en un aula, y donde el mismo niño trabaja con el padre de familia y trabaja con su profesor. Esas cosas fueron significativas en ese tiempo cuando se practicó. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por la información brindada y gracias.